estar. En primer lugar, no sé si tengan alguna duda. Ya ven que pues la idea es que hicieran de la práctica 2 el ejercicio 1 y 2 con sus propios test bench sin forzar las señales. No sé si han tenido algún problema con esto. Ajá. Ah, que mis test bench están muy diferentes de los que hacen ustedes, dices. Ah, eso no hay problema. Yo los hago para que ustedes puedan revisarlos. O sea, no hay ningún problema. Los test bench, o sea, yo los hago así porque es una manera como de automatizar y te reportan, ¿no? Te hace reportes y como yo lo preparo, ustedes lo aprovechan, ¿no? Pero eso no es necesario si uno está haciendo su propio test bench. En realidad, con que uno, mediante pues el diagrama de señales, compruebe el funcionamiento correcto, es suficiente. Pero entonces, ya no tenía dudas. O sea, yo preferiría que los cambiara para que revisara que están correctos, pero no lo sé. O sea, todavía hay tiempo, pero no tenía dudas de cómo hacer las máquinas de estado y demás, o cómo lo resolvió. Ajá. Sí, Emilio. Ujú. Ajá. ¿Y no vale yo para el contador de 0,99? Órale. Bueno, a lo mejor se están poniendo las pilas. No, está bien, está bien. Bueno, no sé, yo la subí, pero con la idea. El único que no subí es el contador, porque necesitaría, lo que me di cuenta es que necesito cambiar el guión, porque para que compruebe bien el test bench, o sea, me dijeron que se habían visto displays de 7 segmentos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo varios displays, normalmente comparten el ánodo o el cátodo, ¿no? Entonces, no puedo prenderlos a la vez con distintos valores. Es decir, si prendo dos displays al mismo tiempo, van, como comparten a lo mejor los cátodos, pues están eh, todos los dos números iguales, ¿no? No puedo poner un número en cada display. Si quiero poner las unidades y decenas, por ejemplo, como en este caso, distintas, lo que tengo que hacer es multiplexar en el tiempo, es decir, eh, primero prendo las unidades y apago las decenas con el valor que quiero que se vean las unidades, luego prendo las decenas y apago las unidades con el valor que se quiera y lo pongo el valor que quiera ver en las decenas, ¿no? Entonces, así le hace uno, pero constantemente, ¿no? Con una frecuencia que engañe al ojo humano, ¿no? ¿Sí vieron eso en su día? Creo que no, profe. Pero sí los displays, ¿no? Los displays sí. Y bueno, en las tarjetas, y en casi para ahorrarse pines, o sea, pues se hace esta técnica, ¿no? Porque si no, pues sería mucho más costoso. Entonces, como puedes engañar fácilmente al ojo humano, lo único que hay que decidir a qué frecuencia engañas al ojo humano y a qué frecuencia realizas la cuenta, ¿no? Que si ustedes hacían su ejercicio y hacen su propio test bench, pues daría igual, pero como yo les quería proporcionar el mío, pues tengo que cambiar eso. Lo iba a hacer ahora. O no sé, o si ya todo el mundo tiene hecho todo o qué. O solo la persona que habló, Carlos Alvarado, creo que era. Yo también ya lo tengo listo, profe. Es que yo he visto Sí, que... yo también. ¿Sí? Bueno, no sé. Bueno, está bien. Entonces creo que se pusieron las pilas.
Pues bueno, pues quien quiera usar el testben que lo use. Y yo prefiero que traten de usarlo porque pues les va a ayudar mucho. A lo mejor piensan que está bien y no está bien. Pero bueno, pues el que quiera, ¿no? En realidad. Eh, yo lo voy a subir, ¿no? Para el que esté batallando a lo mejor. Bueno, y aparte de eso, le subí en los niveles de abstracción. No sé si lo han leído, ¿no? Creo que no. Bueno, yo por mi parte no. Bueno, en la parte de que se supone que es de repaso, que en realidad, pues, desgraciadamente no es, aunque debiera, le subí algo de los niveles de abstracción. Ya les había dicho que había 3 niveles de abstracción, 3 formas de escribir, ¿no? Y que una era usando componentes, que es la arquitectural o estructural, que les dije que íbamos a tener que usarlos en la práctica 3 los componentes, ¿no? La 2 no hay ningún problema, pero en la 3 sí. Entonces, hay 3 tipos, que es el flujo de datos. Flujo de datos es describir cómo se conectan las señales, ¿no? A las compuertas lógicas y a los registros, ¿no? Simplemente decir cómo son esas conexiones. Y luego está comportamental. Comportamental es describir el comportamiento. No siempre funciona porque no siempre va a ser sintetizable, pero nos ahorra mucho trabajo, ¿no? En vez de hacer un sumador, por ejemplo, diciendo todas las compuertas que tiene el sumador, pues lo hago describiendo el comportamiento, es decir, A más B, ¿no? O simplemente el multiplexor, el ejemplo que le subí es un multiplexor 2 a 1, pues en el multiplexor pues puedes hacer con las compuertas lógicas, ¿no? Y que es una NOT, 2 ANDs y un OR, ¿no? Pero bueno, una forma de comportamental sería decirle, si la entrada de control es 0, la salida es igual a esta entrada y si no es igual a la otra entrada, ¿no? Que es mucho más sencillo. Sí, o por ejemplo, si tengo una tabla de verdad, ¿no? El modelo flujo de datos, pues sería, hago todo el diagrama de Carnot, me da los resultados de las compuertas y ya las conecto en VHDL, ¿no? Y el modelo comportamental, pues es básicamente decir cómo es la tabla, ¿no? Es decir, si las entradas son tales, las salidas son tales. Si las entradas son tales, las salidas son tales. Y describir los distintos casos, ¿no? Y el resultado de síntesis debe ser muy similar, ¿no? Si se hace más o menos adecuadamente. ¿Sí se entiende? Creo que sí. Ok. Bueno, pues eso ahí lo checan. Y la última forma es la arquitectural o estructural, que lo que consiste es en hacer o sea, en declarar componentes. Eh, Es decir, yo distribuyo, o sea, yo diseño, digamos, el bloque, lo que quiero diseñar en bloques funcionales, ¿no? Y entonces cada bloque funcional lo describo como, o sea, lo declaro como un componente y lo puedo declarar y usar varias veces. Eso se llama instanciar. Por una parte lo declaro y luego lo instancio. Puedo declararlo una vez, pero instanciarlo varias veces. Eso me ayuda a reusar el código, ¿sí? Porque si tengo, por ejemplo, un sumador, ¿no? Que de 4 bits está compuesto de varios, ¿no? 3 sumadores completos y un semisumador, ¿no? Si no tenía carrera de entrada. Bueno, pues ¿para qué voy a hacer el código de los 4 sumadores si lo puedo hacer una vez y instanciarlo 4 veces, ¿sí? O tres y una del semisumador, ¿no? Entonces, la idea de ese modelo es que declaro por componentes, pero esos componentes tienen que estar descritos en otro lado. Entonces, en un proyecto que esté por componentes, tengo el archivo principal y los componentes que, mm, que estoy utilizando, ¿sí? Esos componentes, si el archivo principal o top, le suelen llamar en inglés, ¿no? Top, ese donde voy a conectar los demás, tienen que estar todos los otros archivos en el proyecto o estar referenciados en librerías o cosas más complejas. Yo les recomiendo que todos los archivos los pongan en un mismo proyecto. Entonces, cuando ya están en la misma carpeta, en el mismo proyecto, pues simplemente es agregarlos y ya con declararlos como componentes en el archivo top e instanciarlos, ya el propio Xilinx los va a reconocer. De hecho, a lo mejor, bueno, ahí hay un video que le subí de ejemplo, que es, bueno, no lo he hecho yo, pero eh,
Es un vídeo que viene, un ejemplo clásico yo por lo menos cuando daba circuitos lógicos siempre hacía, que es crear un sumador, en este caso es de 4 bits, a partir de semisumadores, o sea, de sumadores y de semisumadores, ¿no? Entonces ahí ese vídeo muestra bien cómo usar los componentes, ¿no? De todas maneras ya los hemos usado. Cuando usan un test bench están usando componentes. Un test bench no es más que un envoltorio para nuestro circuito. Si se fijan en el código de un test bench, la entidad está vacía, no tiene entradas ni salidas, ¿no? Y lo primero que hace es declarar como componente pues el circuito que queremos probar. ¿Sí? Entonces, de modo que estimula las entradas y observa lo que hay en las salidas, ¿no? Eso es lo que hace un test bench. Y entonces me lo pone como cuando veo bueno, cuando estoy en la pestañita de simulación, ¿no? En el apartado de simulación, pues veo que del test bench depende mi circuito, ¿no? Pues de ese mismo modo va a pasar cuando use los componentes, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, bro. No lo necesitan ahora mismo, pero sí se necesita en la práctica 3 porque en la práctica 3 hay una ALU que se debe hacer por componentes y es una cosa muy útil. O sea, sería como tener, si pensáramos que en un lenguaje de programación lo óptimo es tener un programa, ¿no? En un solo fichero, ¿no? En un solo archivo. Pues es absurdo, ¿sí? Porque debe haber funciones que se reusen, ¿no? Que deben estar guardadas en librerías, ¿no? Todas esas funcionalidades pues están en VHDL, pero de otra manera, ¿no? Entonces, los componentes me permiten hacer un código y reutilizarlo, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Y no solo eso, sino que es parte de la metodología, sobre todo cuando haces una metodología top-down, ahí también están explicados en ese apartado lo de top-down y bottom-up, pero cuando yo quiero ver un problema desde arriba hacia abajo, pues distribuyo mi problema en bloques funcionales, ¿no? Y luego ya le doy, o sea, consigo esa funcionalidad en los distintos bloques, ¿no? Que es un poco lo que está propuesto en el proyecto, ¿sí? El, bueno, el proyecto apenas estamos en la propuesta, ¿no? Pero la idea va a ser así, va a ser un enfoque top-down, ¿no? Bueno, le subí aparte unos videos, no son míos tampoco, pues, de máquinas de estados, un video donde creo que está bastante bien explicado Millie Moore y la mayoría bueno, lo que hay en ese video y en cualquier casi libro, video, lo que chequen de máquinas de estados, es que te muestran cómo desarrollar o sea, bueno, te muestran primero, lo importante es, yo tengo un problema y lo quiero resolver mediante una máquina de estados, ¿no? Planteo la máquina de estados y desarrollo una máquina de estados que resuelva el problema que quiero resolver, ¿no? Pero luego, generalmente, lo tradicional es seguirte un procedimiento, ¿no? Con mapas de Carnot para llegar a un circuito final que es el que resuelve mediante flip-flops y compuertas lógicas el problema planteado. Bueno, en VHDL esto se simplifica porque las máquinas de estados no, bueno, se puede obviamente hacer todo ese proceso y escribirlas de manera eh, flujo de datos, pero no se hace generalmente de manera comportamental. Entonces, tal y como viene en el ejemplo, precisamente de la máquina de estados en VHDL que subí, pues tal y como viene en ese ejemplo, eh, simplemente se hace un enfoque que es comportamental, cómo se comportan, cómo salta de unos estados a otros y cómo se comportan las salidas en función de los estados, en caso de Moore, o en función de los estados y de las entradas en caso de Millie, ¿no? Sí, con eso el ejercicio de la máquina de estados se hace muy sencillo, ¿sí? Pero sí necesitan entender esa teoría. De todas maneras, lo que digo, o sea, yo para esta materia es bueno que sepan cómo a partir de una máquina de estados llegar a un conjunto de flip-flops y con puertas lógicas. Es bueno, deberían haberlo visto en circuitos lógicos, siempre es bueno eso, aunque uno no lo use, pero pues si no parece magia. ¿Eh? Y hay que saber las cosas, ¿no? Porque entenderlas cómo funcionan, pues es importante, no solo saber hacerlas, ¿no? Pero la realidad es que
pues yo desde que estudié eso, cuando he editado máquinas de estado, pues se hacen en VHDL, ¿no? Y creo que cualquiera, casi cualquiera, pues que se dedique al diseño electrónico, pues las hará en VHDL, ¿no? No es ya muy normal tener que hacer una máquina de estados con flip-flop, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para esta unidad de aprendizaje, únicamente con saber plantear máquinas de estados y saber describirlas en VHDL, para mí es suficiente, sí. En esos vídeos se explica, ¿no? Hay un segundo video donde explica también, bueno, explica también lo mismo, parecido, pero no está tan bien, pero al final creo que sí explica de una manera muy adecuada eh, las diferencias entre una máquina Mili y Moore. ¿Alguna duda? Me parece que no. Yo creo que no, profe. Ok, bueno, chequen esa parte de las máquinas de estados y los videos y bueno, estaba pensando subir una, porque solo subí una descripción de Mili, ¿no? De una máquina de Mili, estaba pensando subir una descripción en VHDL. No hay mucha diferencia en realidad, de una Mili y de una Moore, ¿sí? Yo creo que lo haré ahorita. Diga. A ver, dígame. Ajá. Sí, de hecho yo lo voy a decir. Sí, o sea, básicamente cuando hay un problema, pues lo primero es identificar bien las entradas y las salidas. Otro ejemplo muy bueno es el que yo puse de propuesta de proyecto, ¿no? Porque ahora, pues yo no sabía que venían tan mal, la verdad. Pero bueno, las máquinas de estado más sencillas pues tienen una entrada y una salida, pero una máquina de estados puede tener n entradas y m salidas, ¿sí? Entonces lo primero es identificar las entradas y las salidas, ¿sí? Ya las identificó. Solo hay una salida que da 1, ¿no? Cuando A es mayor que B, y las entradas son dos números seriales, ¿no? Que creo que las llamé X y Y, ¿no? Ah, sí, es verdad, cuando acaba el número, ¿no? Y ya me estoy olvidando. Bueno, son tres entradas y entonces una salida. Bueno, entonces yo tengo que encontrar la manera de plantear los estados. Es que no hay una manera, es algo como que se agarra a la experiencia, ¿no? No es como que puedas decir, pero lo que usted está diciendo está bien, porque al fin y al cabo, como los números van entrando seriales, si A es 1 y B es 0, el primer número, ¿no? Pues lógicamente ya va a ser mayor que B, sea cual sea el número, ¿no? Y si son iguales, pues todavía va a haber dudas, ¿no? Si el número es mayor o menor, ¿no? Es decir, si vienen dos ceros, ¿no? O dos unos. Pero en el momento en que en alguno de los bits, ¿no? Mientras sea, o sea, sí hay que tratar de generar una estrategia, ¿no? Pero esa sería la estrategia, ¿no? De todas maneras, alguien podría decir, bueno, en vez bueno, la idea de ahí es que como no te dice el número de bits que tienen los números, ¿no? Sino que te va a avisar cuando se terminan, pues
No es lo que te está obligando es a buscar una estrategia que no sea hacer 100.000 estados, ¿sí? ¿Ok? Sino que algo que se repita pueda funcionar. Y más o menos es como dice, un estado que sea A mayor que B y otro estado donde pues sean iguales a y B o menores, ¿no? También. Es que en realidad se puede hacer con, creo que 2 estados, si no me equivoco. O 3 si es Moore, creo. Creo recordar, ¿eh? No sé si eso soluciona un poquito su duda. Pero sí es la parte más importante, plantear una máquina de estados, pero es una parte que no es algo como que haya un procedimiento. O sea, es como, tiene que ver un poco con la creatividad y con echarle unas cuantas vueltas. Si hay herramientas, en el video, por ejemplo, les muestra la herramienta para saber si 2 estados son iguales, ¿no? De, ¿cómo se llama? La matriz de, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero bueno, ahí viene bien, bien. Sí, tabla de equivalencias, eso, exactamente. Ese método es una manera de tratar de, si yo no sé plantear muy bien los estados, pues darme cuenta de que hay estados que son equivalentes y reducir mi circuito, ¿no? Pero no hay una metodología que digas así 100% que haces esto y ya funciona, ¿no? Sí, sí, ¿me entienden? No, no hay una manera ni de, ni de enseñarlo ni de aprenderlo, salvo practicar, ¿no? Deme un segundo. Ya, disculpen. ¿Alguien más tiene dudas? Creo que no, profe. Yo tenía la duda, pero era básicamente lo que mi amigo le preguntó también, mi compañero. Ok. Entonces, ¿se ven capaces de plantear de hacer la tarea 2 con lo que tienen hasta ahora o hayan investigado? Bueno, es que ese ejercicio 3 no te dice que uses flip-flops en la máquina de estados. O sea, te dice que la máquina de estados está conectada a flip-flops. ¿Mande? No, hay que entender cómo funcionan los flip-flops, pero no hay que hacer la máquina de estados con flip-flops, porque solo les pide plantear el diagrama. O sea, lo que hay que entender es que hay un flip-flop, si no me equivoco, JK, ¿no? Y cómo funciona un JK. Y hay otro creo que es de E o T, no me acuerdo bien. T, ¿no? Eh, entonces, básicamente hay que entender cómo funcionan esos flip-flops para que la máquina de estados genere las entradas que necesitan esos flip-flops para obtener el comportamiento que se requiere. ¿Sí? Pero no influye en Entonces, el diagrama. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda más. Profe, yo también en esa misma tarea 2, en el segundo ejercicio, yo con lo que tengo duda es con em, cómo asignarle en cada cambio de estado, cómo asignar las entradas y las salidas. O sea, no sé si necesariamente se van a expresar como en forma de bits, o sea, una serie de bits de entrada y una serie de bits de salida, o si se puede hacer algo como más abstracto, o sea, nada más como para que se pueda entender qué hace la máquina. Bueno, a ver, en las máquinas de estado,
Bueno, no sé si han oído hablar de los autómatas finitos. Las máquinas de estado son un conjunto de esos autómatas. No, en Meca no se ve teoría de autómatas que yo sepa, solo en sistemas. Entonces, existen autómatas que no son binarios y se pueden hacer algo parecido a las máquinas de estado que hablamos eh, en, en el campo de la electrónica digital, pero sí se pueden hacer, pero no es la pretensión al menos de esta tarea. Sí, o sea, porque al fin y al cabo una máquina de estados incluso se puede expresar como pues un diagrama de flujo, ¿sí? Incluso. Pero la idea en este caso de este ejercicio es ser muy concreto y expresarlo muy bien, ¿sí? Pero sí, a veces sí se hace eso, ¿no? Para simplificar el diseño pues en vez de decir, o sea, porque podemos tener, ahora son máquinas de estados muy sencillas y en ese problema es sencillo, ¿no? No es en realidad muy complicado. Pero sí es verdad que a veces podemos tener máquinas de estados que son, si contamos las entradas bit a bit, pues pueden tener 32 o 40 o 64, o sabe cuántas entradas, ¿no? Porque pueden tener buses, ¿no? O sea, es decir, buses de bits, ¿no? Entonces sí sería complicado, es más complicado. Entonces ahí a lo mejor es más fácil simplificar la notación diciendo y entonces diciéndole cosas como que si tal entrada es 17, ¿no? Pues hace esto. Si es 15, pues hace esto. Y si es otro caso, pues hace esto, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, entonces eso sí se podría hacer en la tarea. No, yo en la tarea Ok, prefiero que no, ok, porque la idea es asegurarme que saben máquinas de estados, pero sí se puede expresar en máquinas de estado más complejas ese tipo de cosas. ok. Sí, en esta tarea mejor limitarse. Siempre, o sea, decidan cómo es en las entradas y las salidas. Fíjense un poco en cómo yo hice la propuesta, ¿no? Eh, Les digo las entradas y las salidas, las ordeno, las entradas y las salidas, para que en el diagrama quede claro cuál es cada entrada y cuál es cada salida, ¿no? Y ya, y se trata de ir haciendo los estados. No sé si hay alguna duda más. O no sé si creen que se requieran más ejemplos o creen, porque yo pensé que a lo mejor sí, pero... ¿Mm? ¿Nadie contesta? ¿O creen que con lo que hay es suficiente? Ya, ¿o tienen alguna duda o algo que les gustaría que con lo No, que... yo creo que sí se va a ocupar un poquito más de ejemplos para eso. Bueno, para mi caso también. La tarea 2 para la tarea 2 en su caso, sí. Sí, sí, bro. Sí, no. Bueno, yo lo que me preocupaba por el momento es que puedan acabar la práctica 2, que diga. Y la máquina de estados de la práctica 2 pues ya está planteada. Yo entiendo que es más difícil plantear máquinas de estado que, que describirlas en VHDL. La verdad, describirlas en VHDL es una tontería. ¿Sí? Es seguir la misma plantilla, nada más. ¿Sí? Entonces, eso sí se ven capaces de acabar los otros ejercicios de la práctica 2. Sí, profe. Sí, No, pues con eso entonces. Pues, ¿tienen alguna duda más? Por el momento no, profe. Ok, bueno, cualquier duda ya saben que en el foro no hay problema. Eh, entonces, mm, mm, no, pues con eso yo creo que terminaríamos por hoy. Voy a subirles, sí pensaba subirles un ejemplo de Moore, ¿no? Porque solo tengo subido un ejemplo de Mili, ¿sí? Entonces les voy a subir eso, ¿no? Y chequen bien, si no lo han checado, pues lo de niveles de abstracción y lo de las máquinas de estado, ¿no? Porque si quieren saber cómo plantear bien una máquina de estados, pues es bueno. En esos vídeos se explica bastante bien, ¿no? Pero creo que voy a subir también unos ejemplos. A ver si los consigo hacer. De cuanto antes, de a lo mejor unos ejemplos más complejos de máquinas de estados, como el de la propuesta, ¿no? Creo que el de la propuesta es una buena manera de ver cómo se plantean las máquinas de estado, ¿no? Tienen un problema donde se definen bien las entradas y las salidas, ¿no? Las definimos y de ahí vamos realizando el diagrama de estados, ¿no? Al fin y al cabo eso es lo que tienen que hacer también en el proyecto.
Bueno, en la primera entrega del proyecto, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces les dejo que chequen el material en estos 15 minutos que quedan de clase o que le avancen a la práctica o a la tarea o lo que estén haciendo. Y cualquier duda, pues por el foro, ¿sí? ¿Les parece? Muy bien, sí, profesor, muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Aquí dejamos la Gracias. sesión, ¿eh? Cuídense mucho. Vale, que estén bien, ¿eh?